Bueno, lo comenté cuando saltó todo el tema de la ruptura de los gobiernos PP-Vox, que era un movimiento de Vox, además de obligado por coherencia, pues un movimiento inteligente, porque está muy bien hacer demagogia barata de ¿quién no quiere repartir 400 pobres niños desvalidos y desnutridos por la península y tal? Además, es que hay que ser solidarios con Canarias porque, claro, está desbordada. Claro, lo que pasa es que esos dos argumentos son válidos para repartir estos 400 y para repartir los 400 siguientes y los 400 siguientes y los 400 siguientes, porque Canarias sigue desbordada, hay que repartir al menos 2.600 más los que lleguen nuevos, que siguen llegando, y digo yo que si unos son pobres niños desvalidos y desnutridos, los siguientes 400 también serán igual de pobres niños entrañables, desvalidos y desnutridos, ¿no? El argumento sigue siendo válido, con lo cual yo lo que decía es que Feijóo se ha metido en una trampa y Vox con mucha inteligencia ha dicho no, a mí no me metes en esa trampa, no admito el principio de que aquí vamos a repartir los menas hacia la península en vez de devolverlos a sus padres. Pero claro, es que ayer el gobierno ya ha registrado la proposición de ley para repartir obligatoriamente a 2.600 menas y la quiere aprobar lo antes posible. Y aquí hay un problema, que es que los de Junts han dicho que ni en broma no admiten que se manden menas a Cataluña. Los de RC, como los de Junts dicen que no, pues entonces dicen, pues es que no te puedo dar el apoyo, claro, porque entonces me comen los de Junts. Entonces el PSOE anda diciendo al PP que apoye el reparto obligatorio de menas. ¿Cómo va a decir Feijóo que no apoya si ha apoyado lo de los 400? Es muy complicado. Y luego, claro, a la hora de llevar a la práctica las cosas, pues pasa que al final tienes que llevarlos a algún lado. En algún sitio tienes que abrir nuevos centros de menas. Y al ayuntamiento que le toque la lotería, pues a ver qué dicen ahí el PP y el PSOE. Por ejemplo, Fuenlabrada, donde Ayuso quería abrir un centro de menas, y entonces el PSOE de la localidad, el alcalde socialista, dijo que ni en broma. Y como su partido le presiona para que lo acepte, ahora está en guerra con su propio partido, el PSOE madrileño. O sea, un follón. Fíjense si es complicado el tema, que hasta se me han caído los cascos. Claro, es que no, eso es porque está en ebullición. Ebullición cerebral. Sí. Bueno, ¿a ustedes qué les parece el asunto? Porque yo, ya lo he dicho, no sé cómo se va a zafar Feijóo de la trampa que ha metido al PP. Bueno, es que en general la trampa en la que se ha metido el PP es la trampa en la que estaban en otros lugares y de la que han salido hace tiempo. Ya. Es decir, en España todavía estamos en una visión de lo que es la inmigración desde el punto de vista político completamente desfasada. Es decir, si aquí supieran muchos españoles realmente en qué política se encuentran ya nuestros civilizados países escandinavos, que son muy civilizados, muy socialdemócratas, muy socialistas también, pues están en una situación de que ellos llaman sin ningún tipo de vergüenza ya, que lo llaman refugiados cero. Es decir, es la política oficial. En varios países, entre los 5 países nórdicos han firmado un convenio multilateral, entre ellos, para aplicar y mantener mano dura con este tipo de política. Y están haciendo cosas que si aquí a alguien se le ocurriera hacerlas, bueno, nací y se quedaba corto. Entonces, el problema para mí del PP y en general de la política en España es que todavía en un tema que evidentemente ya sabemos, o ya saben algunos que ya han pisado los charcos antes que nosotros, que trae muy mala cuenta, pues seguimos haciendo una política de pobres tal. Oye, es decir, no es incompatible tener compasión con el hecho cierto de que nosotros no podemos gestionar ese tráfico de inmigrantes, es decir, no lo podemos gestionar. Es decir, no han fallado las políticas de integración, no, hombre, no, que no han fallado nada. Es decir, simplemente lo que no puede ser, no puede ser. Y ya está. Y bueno, y fallar hasta cierto punto. Yo creo que han sido exitosas, porque la integración es inversa. Es decir, está produciendo un movimiento de integración inverso. Está asimilando partes de Europa a la inmigración, que es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que Feijóo es el PP. Es el PP de hoy en día. Es ese PP que
siendo un partido político, es que claro, es que esto lo he dicho alguna vez, pero es que es increíble. Ha decidido no celebrar un congreso político hasta por lo menos 2026. Es decir, es un partido político que no quiere política. Entonces, claro, Feijóo, ¿cómo que va a caer en una trampa? Feijóo vive constantemente en un sinsentido. Es decir, no se dedique usted a la política, váyase usted otra vez a ser funcionario. La política está para hacer política. Y si a usted no le gusta un problema, y porque le colocan en una situación comprometida, como por ejemplo con el recurso del aborto, que pone su propio partido, se lo echan abajo y va, y el tío se felicita de que se lo echen abajo. ¿Por qué? Porque le han quitado un problema de en medio. Sobre esto pensaba mientras lo comentaba don Luis, que Vox ha hecho, creo que esto puede ser un gran servicio de Vox a la política española realmente, porque esa especie de desacato intelectual que fue su actitud ante la ideología de género, que realmente hay que reconocer que ese partido fueron los que se plantaron. Habían pues gente como los de Hazte antes, ¿no? Que con la furgoneta hasta que decía un chico es un chico, pero ese papel lo van a hacer o lo está empezando a hacer ahora con la inmigración, empezando a ver el fenómeno de la inmigración desde otro punto de vista y no con esa retórica humanitarista tan falsa, ternurista, y ver las cosas desde pues más vinculado ya no incluso a la seguridad sino a la pura soberanía, es decir, no, tenemos que decidir, y a la evolución de la sociedad. Y creo que ahí la medida en que ese cambio de óptica se desarrolle y generalice, pues va a ser un gran servicio que haga Vox, yo creo, a la política española. Luego, lo que comentaba Javier, yo recuerdo cuando estudiaba, ya tengo ya mis años, también el bienestar, el estado de bienestar. Te decían siempre, no, es que en los países escandinavos esto se ha desarrollado mejor también porque son sociedades más cohesionadas. Por lo que sea, pues tienen y entonces eso es un elemento fundamental que las sociedades tienen que salvaguardar si quieren, entre otras cosas, que haya, por ejemplo, un estado de bienestar desarrollado. Entonces, hay algo como incompatible en la asunción por parte de lo que deriva de la socialdemocracia de ciertos modelos de sociedad que a lo mejor casaban más con otros modelos más liberales o menos de menos pegamento social, ¿no? Y luego, en cuanto a lo de Feijóo, pues el PP, que ya es un misterio, yo creo que todas las personas que lo tratan de analizar, es decir, ¿cómo se puede llegar a este punto? Yo creo que ahora mismo son la gran antipolítica, es decir, o sea, por mucho que hablen de los populistas, de toda condición, no hay nada que huya más de la política que la actitud de Feijóo, que es, yo me acuerdo, el rajoyismo era delirante, la falta de expresividad, ¿no? Era todo como decía cosas de perogrullo, y yo creo que Feijóo es la encarnación del rajoyismo. Bueno, ya pensamos que no se puede ir más allá, y luego pues lo formula gente como Borja Semper cuando dice esto de, bueno, mire, queremos que la política sea una cosa amable, que la gente que no se vuelva a preocupar, en vez de, a ver, ¿qué tiene de malo que la gente participe, se active? Entonces, huyendo ellos del populismo, han llegado a una especie de zona cero de la política en la que ya el mismo hecho de hablar es radical. Es radical, y yo creo que este partido, claro, lo que pasa es que va a heredar pues toda la molienda mediática que hace el PSOE, ¿no? Bueno, esta papilla no va a llegar, pero es un desastre como se huye de los temas, ¿no? No, es que el Partido Popular ha aceptado que para gobernar, porque al fin y al cabo se trata de eso, o cree que para gobernar tiene que incorporar a todo aquel que pues fuera cercano al Partido Socialista, pero que por lo que sea pues ya no le parece aceptable, pero que se niega, por supuesto, a irse a un partido de derecha, a votar una alternativa que tuviera ideas que fueran contra su mentalidad socialdemócrata, porque es una mentalidad, yo creo que es una construcción cerebral, ¿no? Y entonces el Partido Popular es, rehén de esa masa que no le tolera ser de derechas. Es decir, que cualquier cosa que diga el PP que se salga mínimamente de la línea establecida de un partido viejuno, socialdemócrata viejuno, ¿no? Es un partido además bastante incompetente, porque hay que reconocer que al menos los políticos escandinavos, cuando se ponen manos a la obra, hacen muchas burradas, pero cuando se ponen manos a la obra, pues te arreglan las pensiones, por ejemplo, ¿no? Es decir, no son inútiles.
y estos no. Entonces, yo creo que el Partido Popular es un problema. Ahora, yo considero que Sánchez es una amenaza, sin duda alguna. Yo no, quien me conozca lo sabe. Pero ahora mismo yo creo que el mayor problema de la política española es el espacio enorme que ocupa el Partido Popular, que lo llaman moderación, pero que no aporta ninguna idea, ninguna iniciativa, ni nada realmente convincente para abordar ni uno solo de los graves problemas que afronta el país. Ni uno solo. No sabemos nada. Entonces, si eso, como decía Hughes, es la antipolítica, yo creo que es peor que la antipolítica. Eso es la anti-España. Es decir, es como... Es decir, en el sentido de comunidad, ¿no? Es decir, nos da igual esta comunidad, ya saldremos por algún lado, mientras nosotros estemos aquí sentados vamos bien, ¿no? Es que yo pienso igual, suena un poco a estas horas un poco radical, pero el principal problema político para mí es el Partido Popular, porque impide incluso la resolución de las cosas. Es como cuando te compras una cosa en Amazon y tal, que en cualquier sitio que te viene recubierta de un corcho, ¿no? O de una paja que hace que amortigua. Entonces es una cámara que insonoriza, y luego la misma realidad de la gente del PP ha ido evolucionando con el tiempo de cierto desparpajo. Me acuerdo de la época de Cascos, por ejemplo, de Esperanza Aguirre, de un gracejo popular, una chispa, a personas, individuos, con el mayor respeto, que parecen sacados de una troqueladora o sea, por ejemplo, Cuca Gamarra, hay algo robótico, biónico en esas personas, ¿no? Mismo Feijóo, les pinchas y parece que no tengan... Yo creo que es que poco español es eso, lo estamos viendo antes con la selección, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver. Claro, la gente española, eso, o al menos nos queda todavía algo de chispa o de... Y el PP es un partido, pues eso, como si esa idea del gestor, que también habría que ver hasta qué punto son gestores. Son malos gestores. Es decir, es que el tiempo no pasa en balde. Es decir, una cosa es lo que era España en la década de los 90 y ahora estamos en 2024. El tiempo no pasa en balde. El Partido Popular es también lo que ha ido surgiendo y lo que se ha ido moldando al Partido Popular, es que son hijos ya de su tiempo. Es decir, hay gente que piensa, dice, es que la derecha acomplejada, cuidado. No es la derecha acomplejada, aparte de que miden mucho, evidentemente, porque les interesa el votarme a mí, ¿no? Pero no, es que dentro del propio partido hay una convicción, pues eso, de lo que se ve. Es decir, no es que sea complejo, es que lo que se ve es lo que hay. Y tú hablas con algunos de ellos y alguna de las cuestiones que nosotros podemos considerar más de corrección política y que nunca imaginaríamos que hubiese estado en el Partido Popular, es que algunas personas que están dentro de cierto peso es que son los más vehementes de esa idea. La viven con vehemencia, es decir, no, ¿cómo dices esto? ¿No? Y tal. Entonces indignan muchísimo. Entonces es la idea de que pensamos que el Partido Popular sigue siendo el Partido Popular de los 90 y no tiene nada que ver. Pero es que cantidad de personas que conozco que eran del Partido Popular y de cierto peso, lo miran con espanto. Y además han llegado a la conclusión de que esto es que no tiene remedio, no tiene solución. Es decir, igual no se van a Vox, igual no se van a ningún lado, sino simplemente emigran, no lo sé. Pero evidentemente lo que han decidido es que esto, es decir a la gente, esto no es el Partido Popular. Es que además es que se llama Partido Popular. ¿Popular de qué? Si es que es lo más antipático que hay. Bueno, recordemos cuando inicialmente fue definido Alianza Popular como un partido populista por Fraga, ¿no? y pues lo que ha quedado. Luego también no hay que olvidar la vinculación tan fuerte que tiene cada vez con Europa. Es decir, es que es un partido que ya probablemente es una sucursal de algo europeo. Sí, además al servicio. Yo son una cosa, es decir, es que yo he oído declaraciones de responsables políticos sobre temas importantísimos que se decían en Europa y le preguntaba a un periodista, ¿y ustedes qué opinión tienen? Bueno, pues nosotros, si lo dice Europa, vamos a ver, que Europa somos nosotros, usted tendrá que decir algo allí, es que Javier, es un ente con vida propia. Es verdad que el PP, parece que tiene una fijación, o a lo mejor sí, pero bueno, es una cristalización de los tópicos que nos han venido contando que en los últimos 20 o 30 años, y para ellos se han convertido en dogmas, lo de Europa, ¿no? Bueno, pues sin estar en contra a lo mejor del proyecto europeo, vamos, con matizaciones, ¿por qué siempre todo lo de Europa tiene que ser
y tiene que ser la instancia salvífica, ¿no? Todo lo que venga de allí y todo lo que... Es que sobre todo es que nosotros somos Europa, es decir, es que Europa, ¿qué es Europa entonces? Una especie de club en el que nosotros estamos invitados ahí de oyentes. Pero es que yo, mira, siempre hablamos del complejo, que es gente con complejo. Yo creo que lo que hay ahí no es un problema, es más bien una ocultación, porque luego te escuchas a Margallo y decir, bueno, yo soy federalista europeo. Es que yo creo que ellos, lo que yo creo que más hay que reprochar al Partido Popular es que hay un cierto doble juego. Es decir, en lo que a lo que nos abocan es algo muy tremendo que no, yo creo que su masa social esa derecha social no conoce del todo. Yo creo que ahí hay media un engaño que es lo fundamentalmente reprochable a ese partido, porque saben dónde van y saben en qué dirección, pero yo creo que muchas veces la gente no tanto, la gente se deja llevar por una inercia, una confianza, por los tiempos de Aznar, etcétera, pero pues eso, es un partido federalista europeo, autonomía. Pues yo recuerdo a Feijóo decir en su toma de posesión del cargo en Galicia hace unos años que España era un Estado compuesto, que es la definición de Estado compuesto que tiene el PNV, que de España. Es decir, y eso es una cuestión de principio que la gente no sé si sabe del todo hacia dónde nos lleva, pero ellos lo creen, ¿no? Sí. Así es, vamos, y de hecho la política lingüística del Partido Popular en Galicia no tiene nada que envidiar a la de CiU en Cataluña, ¿no? En fin, bueno, no me han respondido ustedes a una pregunta, y es ¿qué va a pasar cuando se empiecen a abrir nuevos centros de menas en ayuntamientos del PSOE y el PP? Pues que habrá, con lo que está ocurriendo, pues mucha gente se sentirá, se manifestará, se protestará, moverán 100 metros el centro de un lado a otro, y al final, pues yo creo que esto va a seguir, esto hasta que nosotros no lleguemos al nivel de problema que han llegado otros, va a seguir. Es decir, es que es algo... Bueno, pues pongamos por caso. Tenga usted razón. Hace falta que la situación se pudra mucho más. Claro, es decir, vamos a ver, es que nosotros vamos... es que no tiene perdón, porque si fuera un terreno desconocido, en el que nadie sabe y tal, no, pero es que estamos viendo referencias de países que además han hecho, se supone que todo lo posible porque la inmigración a esos ritmos fuera... posible, y no es posible, ya lo sabemos, y están girando 180 grados, pero a la velocidad de la luz. ¿Qué les ha parecido la declaración esa del presidente canario, Clavijo, diciendo, cuando le pregunta el periodista en una entrevista, ¿cuánto cuesta mantener a cada mena? Y dice, bueno, cuesta mucho, pero no se lo voy a decir para no beneficiar a Vox. Bueno, pues la transparencia, porque no beneficie usted a quien quiera, pero usted tendrá que decir lo que cuesta. Es decir, es que es una falta de respeto absoluta, es una especie de prepotencia.